Bienvenidos a bordo, a una noche más especial de este programa, La Mirada, que empieza con Axel Kicillof, con una frase de Axel Kicillof pronunciada en las últimas 72 horas a un par de empresarios, con relación a toda esta historia de los fondos buitres, la negociación o no negociación en Nueva York. Simplemente Kicillof dijo: yo en estas condiciones no firmo ningún acuerdo, porque no quiero ir preso. Vemos, escuchamos, que dentro del gobierno hay una enorme preocupación por las derivaciones que puede tener cualquier tipo de acuerdo con los fondos buitres, para los cuales mañana va a haber una reunión en Nueva York donde la Argentina no concurre. Concurren nada más que los bancos y los buitres, y Griesa, y el asistente de Griesa, el bien remunerado doctor Pollack, del cual me voy a ocupar un poquito después. Hay un cambio en Kicillof, porque Kicillof es el hombre que decidió negociar, pagar, arreglar con el mundo occidental y cristiano, liberal también, y le pagó a todo el mundo. Le faltaba pagar, quizá no la parte sustancial de lo que se debía, a los buitres. Pero ahora han descubierto, como así descubrieron que lo de los buitres salió mal en Estados Unidos, han descubierto también algunas complejidades jurídicas, razón por la cual Kicillof teme que haya juicios por mala praxis, que queden mal en la historia, que haya otro tipo de demandas de los que quedan afuera y que realmente la deuda argentina se espiralice. Entonces dijo lo que dijo. ¿Esto qué significa? Y significa que la Argentina va al default achicado, constreñido, o no. La verdad que yo no tengo seguridad de que la Argentina vaya al default por lo que comentó Kicillof, porque esto es un proceso, y este proceso, aparte de que la Argentina le reclama o le pide a Griesa que levante la cautelar, cuestión que Griesa ya no la puede levantar o no, porque se lo prohibió, en todo caso fue confirmado por la Cámara de los Estados Unidos, lo cierto es que tiene aspectos todavía de posibles cambios esta negociación o este acuerdo. A saber, mañana se van a reunir los bancos que le piden al juez Griesa que a ver si les puede levantar, aunque sea por unas horas, el stay, esta cautelar que él decretó, para poder pagarle a los que la Argentina depositó, alrededor de 600 y pico de millones de dólares, para pagarle los intereses de los acreedores que habían entrado en la negociación de la deuda. Como ustedes saben, hoy a esa gente no se le puede pagar porque si no se tendría que repartir con los buitres, que ya tienen un fallo a favor. Pero como todo esto es parte de alguna conversación, ahí existe la posibilidad de que el juez habilite eso a lo que a la Argentina además le vendría bien. Porque a ver si después los buitres consiguen embargar esos fondos y se tienen que repartir esos fondos entre los reestructurados y los no reestructurados. Es prácticamente la plata perdida, porque le va a tocar un pedacito muy chico a cada uno. Y cuando haya que volver a hacer las cuentas, todos se van a olvidar de lo que se pagó. Pero el punto principal de esto es que después de esta reunión de mañana, entre los bancos que le están pidiendo este favor a Kicillof, a Griesa, después va a venir, seguramente en 48, 72 horas, otra reunión en la que va a participar la Argentina, donde la Argentina va a decir que quiere cumplir con la determinación del juez, quiere cumplir con el fallo. No va a decir que va a negociar, pero en realidad va a negociar, va a pedir que se estire, que el juez determine de un modo u otro, que todo pase para empezar a pagar en enero del año próximo, cuando ya no haya cláusulas punitorias o que dificulten la situación de Kicillof, la situación de Cristina o la situación de los funcionarios argentinos. Nadie sabe si esto va a ser posible. Supongo que en alguna medida alguna ayuda va a tener todo este proceso con el abogado que interviene en el medio,
que es el hijo de un amigo del juez Griesa, que se llama Pollack, que ha cobrado en 2 semanas la cifra de $67.000 por semana, para trabajar un día a la semana, lo cual es realmente un trabajo muy bien remunerado y seguramente se lo merece este caballero. Dejamos a Kicillof, dejamos la negociación de los holdouts, tenemos una expectativa, yo diría todavía a favor para que se resuelva el tema, de acuerdo inclusive a lo que el gobierno argentino quiere hacer, porque el gobierno argentino ha querido negociar con todos, negoció y pagó, hasta pagó de más quizá a otros acreedores, y ahora está con este tema de YPF y ver cómo recolecta plata para pasar un mejor 2014 y tener un mucho mejor 2015. Hay algunos temas que voy a abordar rápidamente. Uno es Campagnoli, el fiscal que, como ustedes saben, volvió a su fiscalía, va a tratar de reponer a la gente que se fue o que le sacaron, que la doctora Gil Carbó desalojó de su fiscalía, pero en realidad el caso Campagnoli está terminado. Inclusive por más que salga y hable, lo cual ya no es conveniente para alguien que está ejerciendo funciones de fiscal, pero lo cierto es que es bastante improbable que se reinicie el juicio contra Campagnoli, por distintas razones, hasta por razones políticas para el gobierno. Campagnoli mañana o pasado deja de ser noticia, no va a estar más en los diarios, va a tener que dedicarse a su tarea gris de fiscal y ya no va a salir en los diarios, no va a estar en la televisión, no va a ser candidato a nada. Para el gobierno eso es un negocio, más allá de que haya sido derrotado. Y segundo, porque hay algunos miembros del Consejo que deberían determinar que a Campagnoli le reinicien el proceso, que no están del todo conformes con esa posibilidad. Nombro a uno, al titular, al doctor Adler. El doctor Adler, más bien, tuvo algunos problemas en su casa, de una familia bastante católica, antes de que se pronunciara. Se pronunció en contra de Campagnoli. Ahora va a ser bastante difícil que, quedando en una situación intermedia, se pronuncie otra vez para perjudicarlo a Campagnoli. Cité un ejemplo. Voy a contarles algunas novedades que quizá ustedes no han leído en los diarios, en las pocas revistas que hay dedicadas a los temas políticos y económicos, ni tampoco han escuchado en la radio y la televisión. Antes, sin embargo, les tengo que decir que en este programa, hoy, vamos a tener a un señor que nos puede hablar de cómo vienen los candidatos, qué nos van a hacer los candidatos, cómo está la situación de Cristina, pero que es una persona doble, porque puede hablar de eso, que es su tarea, pero también puede hablar de economía, puede hablar de política, puede hablar de historia, porque es algo más que un docente y porque es una figura importante en la vida política de la Argentina. Me refiero a Sergio Berenstein. Después va a estar Riquelme, el Riquelme de la mirada, el Riquelme de la mirada de Roberto García, que en este programa no lo dejamos ir. Por más que le paguen más plata o menos plata de otros lados, él no se va a ir. Él va a seguir jugando en este equipo de la mirada. Se llama Jorge Asís y no voy a hablar más de ese tema. Y por último, y como siempre digo, no por eso menos, sino por el contrario más, vamos a tener a un señor que se llama Carlos Spadone, que tiene una viejísima historia dentro del peronismo, que tiene una viejísima historia dentro del menemismo, que tiene también una viejísima historia dentro del kirchnerismo, pero que notablemente es un hombre que en los últimos 30 años ha estado conectado al mundo de China, porque ha hecho algunas inversiones allá, ha hecho que los chinos vengan acá, distribuyó jugadores acróbatas chinos, ha hecho negocios con los chinos, trajo presidente, va y viene. Si Carlos Spadone cuenta algunas de las historias de los chinos en la Argentina y del gobierno de la Argentina y de las administraciones municipales con los chinos,
ustedes van a hacer así para asombrarse. 2, 3 veces. Tal vez no diga nada, o tal vez sí, lo veremos luego. Volviendo a los temas de la semana. Hay un tema que no puede pasar inadvertido. Fue procesado por un tema de provisión infrecuente de efedrina, un precursor para la fabricación de droga en la Argentina, una de las personas más allegadas al matrimonio Kirchner. Se trata de Granero, José Ramón Granero, que fue titular del Cedronar en otros tiempos. Estamos hablando de cargamentos importantes de efedrina. Y estamos hablando de un caso que no tiene nada que ver con otros episodios, pero que la efedrina tuvo que ver en las campañas de recaudación de Cristina. Y además tuvo que ver también esos jóvenes que estaban formando laboratorios justamente con el tema de la efedrina, que terminaron asesinados, el famoso triple asesinato. Para que ustedes entiendan la relación de Granero con Kirchner y con Cristina, les quiero recordar que Granero es dentista y Granero fue el dentista que en determinado momento, a raíz de un problema que tuvo Kirchner, no sé si con un molar o una muela, no soy experto en esa materia, le recomendó un remedio para calmarle el dolor que casi lo lleva a la muerte. Porque no sabía Granero, porque su amigo Néstor tampoco se lo había dicho, que padecía un problema de tipo estomacal, con el cual Kirchner ha perdido o perdió sangre en otros momentos en forma caudalosa y estuvo por lo menos 2 veces al borde de la muerte. Una fue esa, por esa recomendación del odontólogo Granero, que hoy está procesado por el tema de la efedrina. Quiero contarles que en este programa vamos a revelar, y seguramente con alguno de los invitados, uno de los temas más graves que tiene esta administración, que ya no responde a los buitres, no responde a los Estados Unidos, a alguna persona que está enojada o algún opositor. Es que ha estallado la interna dentro del gobierno de Cristina. Y esto se lo vamos a consultar seguramente a Jorge Asís, que él mira como un entomólogo todos esos movimientos. Porque como decía el general Perón, lo peor que le puede pasar a uno es que se peleen los que están cerca de uno. Y Cristina en ese proceso no ha sabido conservar aquella unidad que tenía Néstor Kirchner sobre sus subordinados. Y entonces tenemos peleas con Berni, tenemos peleas con Scioli, tenemos peleas con Zanini, tenemos peleas con Pérsico, tenemos peleas con Vudú y tenemos peleas por los candidatos. Todos, de un modo u otro, les aparece algo nuevo. Hoy, por ejemplo, Pérsico dijo que no podía convivir con corruptos. Esto es, descubrió la corrupción en el gobierno de la señora Cristina de Kirchner. Novedoso, muy novedoso. Voy a darles una información bancaria, si ustedes quieren. Está relacionada con 2 bancos que habían cambiado o que querían cambiar de dueños. Uno, un banco mayorista que se llama Interfinanzas, al cual quiso comprar el empresario Eduardo Eurnequian, presuntamente una persona que está muy cerca de la administración de Cristina o que participa en muchos de los proyectos. ¿Qué ocurrió? Le dijeron que no. La que determina ese consentimiento para ser banco o no es la Presidenta de la Nación. Es un detalle. El otro detalle es otro banco que se llama Finansur, al cual quiso adquirir o quiere adquirir Cristóbal López, el empresario vinculado al juego, también vinculado a este gobierno. Aparentemente la señora Cristina tampoco le va a dar la autorización, más allá de que ese banco tiene una historia de muchísima relación en otros tiempos con historias de la Casa Rosada
sobre todo si la hacen hablar a la señora que fue secretaria de Néstor Kirchner. Pero ese es otro cuento y ese es otro día. ¿Qué me queda? Me queda contar que dentro de la pelea interna que hay en el gobierno, el dato mayor de la crisis se dio cuando Amado Boudou no pudo presidir. Se supone que por orden de la presidenta, la sesión del Senado en el cual se quería aprobar una ley. Como ustedes saben, cuestionó la oposición y hasta los propios peronistas dijeron: no vamos a participar de la sesión si la preside Boudou. Obviamente, Boudou quiso presidirla, pero no pudo. Hubo un señor que lo llamó y le pidió que le hiciera el favor de no presidir la sesión, de no asistir. Ustedes se preguntarán, ¿quién fue ese señor que le pidió, por el interés de la ley que se iba a sacar, está relacionada con el tema de los fondos que habilita los swaps de China, quién era ese señor que pudo convencerlo a Boudou? Uno tiene que pensar en Zanini, por ejemplo, en la propia presidenta, finalmente, él es hijo de la presidenta. Sin embargo, no fue ni la presidenta ni Zanini. Fue el señor Juan Carlos Fábrega, el titular del Banco Central, el que lo llamó a Boudou, quien se sorprendió con la llamada. Se sorprendió tanto y se sintió tan lastimado porque dijo: ¿por qué no me llama ella? ¿Por qué ella no me avisa? Y bueno, le dijeron que debía estar muy ocupada en ese momento. Y ahí empieza una de las historias traumáticas de la interna del gobierno de Cristina Kirchner. La deserción, en alguna medida, de Amado Boudou, quien, curiosamente, tuvo que ver 3 o 4 días más tarde con una información en la cual se recordó que el matrimonio Kirchner, Néstor y Cristina, tuvieron que ver en toda la historia de Chicone. Pero de eso vamos a hablarlo también con nuestros invitados. Antes sí les voy a dar un enigma. Me gustaría saber, y que ustedes supieran, quién es el ministro y empresario de otra administración que asesora a Amado Boudou. Posiblemente no lo asesore muy bien. Pero empezamos ya el programa y lo empezamos con Sergio Berenstein, que dentro de un ratito se acuesta y se despierta tempranísimo para sus tareas de encuestador. Sergio Berenstein en un minuto. Y sí, acá estamos con el encuestador más prestigioso de la Argentina, porque está acá. La semana que viene van a venir otros también. Leí una declaración tuya que decía que el ahora hipersensibilizado Amado Boudou, con su problema, con sus affairs, no dañó tanto la imagen de Cristina de Kirchner. Es así, Roberto, es muy interesante el fenómeno. Cristina venía recuperándose en su imagen en los últimos meses y todo este episodio, por lo menos hasta ahora, hasta los datos con los cuales uno cuenta, no había afectado su imagen. Esto es que no le afecta ni el caso Boudou, ni lo que en todo encierra en el caso Boudou, que son elementos, digamos, como de corrupción. ¿Es que ella es incombustible en ese plano? Yo te diría que lo que ha ocurrido es que la presidenta, que tenía una imagen muy buena después de la elección del 2011, cayó significativamente y me parece que llegó ya a una base de apoyo que gente que, digamos, ya conoce cómo funciona el gobierno, toma las cosas buenas, las cosas malas, pero no varía su opinión de la presidenta en función de las coyunturas, incluyendo estos escándalos. O sea que, digamos, que cuantas más puede tener infinidad de desgracias, de desgracias no, de episodios, digamos, non santos, que eso mucho más no la va a hacer bajar. Veremos. En principio te diría que hasta ahora, empíricamente... ¿Y qué es lo que la hace bajar en todo caso? Bueno, yo creo que el cepo cambiario fue un tema determinante, sobre todo en los sectores medios, que podían querer ahorrar en dólares y no pudieron a partir del 2011. En general, las cuestiones económicas suelen ser
variables mucho más significativas a la hora de entender cómo varía la imagen de un líder que otras cuestiones, aunque por supuesto hay escándalos de corrupción que pueden afectar, pero en este caso me parece que ocurre una especie de polarización donde la gente que no le gusta el gobierno enfatiza sus convicciones y lo mismo ocurre con la gente que tiene buena imagen del gobierno. Es más o menos lo que le pasaba a Menem. Algo parecido, muy parecido, exactamente. Mira vos, se me acaba de ocurrir. No, pero es una muy buena analogía porque en efecto Menem también tenía esa especie de piso, tal vez un poquito más bajo que el de Cristina, de apoyo, pero muy, muy sólido, que de hecho lo acompañó incluso en la elección del 2003. Siguiendo con tus historias y tus declaraciones, también dijiste, como si fueras Duhalde, que Scioli era el candidato natural para heredar a Cristina. Pero cuando uno la ve a Cristina, por ejemplo, hoy, con Randazzo, en la historia esta de los trenes, cuando escucha ciertas declaraciones, cuando ve que lo manda a Bossio con Randazzo, y Bossio es una especie de pupilo de Cristina, estamos de acuerdo en eso, me parece que en alguna medida ese no es el mensaje que vos interpretás de ella. No parece que Scioli fuera el candidato natural de Cristina. Yo me quise referir, Roberto, no al hecho de que Cristina quería darle a Scioli un apoyo en la candidatura, sino que en la coalición que representa hoy Cristina, o que lidera hoy Cristina, que es bastante heterogénea y que tiene todavía un componente de peronismo tradicional, para esa coalición Scioli era un muy buen candidato. Era el mejor candidato que tenía el peronismo. Obviamente Cristina no se siente demasiado cómoda con Scioli como candidato, como ocurrió con Menem y Duhalde, ocurrió también con Alfonsín Angelos. Los presidentes tienen dificultades en elegir sus delfines, ¿no? Esto es una historia bastante trillada en la Argentina. Pero evidentemente Scioli es un candidato fuerte, ve los números y sigue estando muy bien posicionado, independientemente de los intentos del gobierno de debilitarlo, ¿no? Ahora, con relación, para seguir con ella y todo este fenómeno, ¿a quién crees que ella le querría poner la banda cuando entregue el mando? A ella misma. Pero esto es como el candidato natural Scioli. Es lo ideal, pero no lo posible. No lo posible. ¿Qué te parece de los que están? Hay como una sospecha de la cual no me hago cargo, pero todo el mundo habla de eso, así que yo creo que vale la pena plantearlo. No me digas Macri. Bueno, que... Nada más le gustaría entregarse a la Kicillof, supongo. Yo creo que sí, pero eso es más difícil que se la ponga a sí misma. Entonces, yo creo que en algún sentido se cumple ese principio de que si no puedo ser yo o mi mujer o mi hijo que sea el líder de la oposición, ¿no? El principio que en alguna medida también hizo Menem, no sé si lo logró porque... ¿Cómo? Lo puso de la Rúa. Lo puso de la Rúa, por eso. Lo liquidó a Duhalde y lo puso de la Rúa. Por eso digo, hay ciertas similitudes de final de ciclo entre el menemismo y el kirchnerismo. Mirá lo que hemos terminado en este Increíble. programa, ¿no? Comparando Increíble. las actitudes de ambos. Ahora, ya que lo mencionaste a Mauricio Macri, es curioso, ¿no? Porque dicen que ha mejorado un poquito en las encuestas, que se ha acercado un poco más a Scioli y a Massa, pero justo en el momento en que aparece como el intendente o el jefe de gobierno más gastador de la Argentina, más gastador que la propia Cristina, que no es poco. Y eso que se supone que Macri no compra carteras francesas. El hombre que de pronto aparece un caballero como Berni, lo insulta de arriba abajo, le dice que es un ineficiente por los episodios del domingo del obelisco, del partido del Mundial, y ni él ni su ministro Montenegro más bien se esconden, porque se esconden, no le replican, no dicen nada, donde además estás como saliendo de este tema de ese proceso judicial en el que estaba procesado, justo cuando la justicia porteña también lo habilita, lo convierte en hombre inocente a debido. Digamos que no son elementos como para pensar que todo eso contribuye a favor de Macri. Sin embargo, es como que mejora. Lo hemos visto ya en otras oportunidades, Roberto, cuando el gobierno ataca a alguien, lejos de lastimarlo, lo fortalece, ¿no? Pasó con Scioli en su momento también, ¿no? Yo creo que la lógica del fortalecimiento de la imagen de Mauricio Macri tiene mucho que ver con la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, como los porteños y los no porteños la evalúan. Y ahí la verdad que las cifras son muy contundentes, ¿no? Hay una muy fuerte aprobación, sobre todo por la obra pública, el Metrobús,
otro mejoramiento evidente de la ciudad, sobre todo para gente que viene muy esporádicamente y encuentra modificaciones que no ven en sus propios distritos. Eso pasa incluso con gente que vive en el primer y segundo cordón del Gran Buenos Aires. Entonces, eso por supuesto implica gastar dinero, pero acá la pregunta es, ¿al argentino le gusta o no le gusta que los gobiernos gasten plata? Y uno, la verdad que tiende a pensar que si el Como dinero... somos todos peronistas... Bueno, en algún sentido yo creo que la gente valora eso si hay obra pública, si eso se nota, ¿no? Me parece que el tema de la gestión en general va a estar muy presente en este proceso electoral. También Massa tiene atributos de gestión fuerte y la gente se lo reconoce. Pero de igual Massa, a medida que se va acercando a la elección, cada vez está más lejos de su época de gestión. Pero sigue siendo muy reconocido por la cuestión de la seguridad, por ejemplo, obviamente por su paso por el ANSES. Son cuestiones que, sobre todo aquellos que experimentaron una mejora, los jubilados, o los que le reconocen liderazgo en temas... ¿A Massa le atribuyen cierto liderazgo con los jubilados, con la clase pasiva? Fue un momento de gran expansión de las jubilaciones entre el 2003 y el 2007, que lo ocupó la dirección del ANSES. Saliendo un poco de todo este tema, uno ha visto que le pagamos al Club de París, con toda razón más de la cuenta, que hemos pagado Repsol, que se ha negociado con el Fondo Monetario, que ahora están con toda esta historia de YPF a ver cómo recaudan plata a cuatro manos. Y se tranca el gobierno con 1.500 millones de dólares de los fondos buitres. ¿Esto qué es? ¿Imprevisión? Porque esto va en contra de lo que están haciendo. Esto es, aunque no lo digan, lo que están haciendo es, vamos en esta dirección, y de pronto se quedan varados ahí, es como que tienen que ir, como que retroceder. A partir de agosto del año pasado hubo un giro pragmático muy significativo del gobierno, con el recorrido que vos recién marcaste, que no fue menor, porque fue un reconocimiento de que la otra opción significaba una salida traumática de Cristina en su gobierno. Entonces yo creo que probablemente, o muy traumática, como terminó el gobierno de Alfonsín, digamos, una salida un poco homérica, ¿no? Y yo creo que la presidenta decidió evitar eso, para lo cual pagó un costo político y un costo incluso para el país en términos fiscales no menor. Ahora, este último eslabón yo creo que está lleno de imprevisión porque el gobierno apostaba que la Corte Suprema de los Estados Unidos eventualmente iba a decidir revisar el caso o pedirle una opinión al famoso Solicitor General. Eso no pasó. Con eso supuestamente íbamos a transcurrir este año y ya la famosa cláusula esta del Rufo quedaba sin efecto y se podía arreglar con los acreedores que no entraron al canje en enero. Estamos trabados por ese elemento, pero el gobierno tiene mucho temor de que esto dispare una infinidad de juicios. Los abogados la han convencido a la presidenta que esto puede ser así. Hay mucha gente que dice lo contrario y estamos en una situación ya límite porque no tenemos mucho más tiempo. Ahora, los abogados trabajan para el gobierno de Cristina como trabajaron para otros gobiernos anteriores al de Cristina, casi con una regularidad, y deben haber, supongo, deben haber informado constantemente a través de Angelina Abona, la procuradora, qué es lo que estaba pasando. Ahora, ¿nadie prestó atención a este fenómeno? Yo creo que hubo un poquito de imprevisión, hubo cambio también en los negociadores, hubo cambio de autoridades, hubo cambio del abogado argentino en Nueva York, de una persona muy senior, pasamos a alguien súper calificado pero no tan senior. Bueno, pero ese fue uno que agregamos, no, que se suponía que iba a tener influencia en la Corte Suprema. Contratamos a un republicano, a un miserable republicano del Tea Party para que hiciera gestiones a favor de la Argentina. Si hubiera salido bien, no importa el partido. Exactamente. No, me refiero al abogado original, era una persona mucho más senior, es un detalle. Lo importante, Roberto, aquí es mostrar que claramente este es un proceso muy delicado. Argentina no le dio demasiada importancia a este juicio al comienzo, la verdad. Dejamos pasar un poco de tiempo, después hubo una cantidad de declaraciones inadecuadas que enojaron al juez y yo creo que el resultado del juicio hubiera sido otro con un poquito más de prudencia. Historia ya pasada, el juez ya falló y ahora la pregunta es qué hacemos. No pasó todavía. Nos puede provocar algún disgusto. Ya está, pero ya cobró penal. La pregunta es qué hace frente a esto, ¿no? Y yo creo que quedan dudas y la verdad que uno ve cómo se comportan los mercados. Estas últimas horas han sido bastante traumáticas. Y volviendo otra vez a la política. Scioli hace campaña, su gente hace campaña en base a la
obediencia debida a Cristina, a que estamos con vos desde el primer día, te acompañamos en todo, te aceptamos todo, hacemos hasta lo que no queremos hacer. Y aún así no hay respuesta favorable por parte de Cristina. ¿Me podés explicar la terquedad del capricho, quizá, la pasión que tiene Scioli con Cristina para mantenerse en esos términos, más allá de que ahora no puede hacer mucho más que quedarse donde está? Claro, la pregunta es, ¿qué está mirando Scioli? Y Scioli no mira a Cristina solamente, mira cómo la gente reacciona a su lealtad y a su, en todo caso, decisión de acompañar a la presidenta y este proceso. Y al mismo tiempo, él no puede salir ahora a competir por el electorado no kirchnerista, que ya obviamente está mucho más orientado a Massa, a Macri, eventualmente a UNEN, que a Scioli. Sí. Si bien es cierto que hay un porcentaje pequeño de gente que todavía no tiene buena imagen de Cristina y tiene buena imagen de Scioli, claramente él tiene que luchar por convertirse en el candidato del oficialismo. De Cristina. Le guste a Cristina o no. Entonces yo creo que lo que tenés que mirar, Roberto, ahí es no solamente el vínculo con Cristina, que es inevitable, sino con... Lo que me estás diciendo que no es por amor, que es por interés. En política en general las cosas son más por interés que por amor. No digo que el amor no haga la diferencia, pero el interés personal y en todo caso el resto de los actores del peronismo también juegan. Tal vez calladamente, pero acá hay gobernadores, hay dirigentes sindicales, hay intendentes que también tienen una pequeña cuota de poder, menos que Cristina, pero creciente a lo largo de esta transición, y Scioli está buscando efectivamente parte de ese apoyo. Ayer la foto con Zapac es parte de eso, ¿no? Claro. Si busco una analogía final, la situación de Gabriela Michetti con Mauricio Macri, ¿es más o menos parecida a la de Scioli con Cristina? No, yo creo que eso tiene un buen vínculo. Está peor. No. No, que vamos a decir que Mauricio la quiere más a Gabriela Michetti que Cristina a Daniel Scioli. Me parece que sí, pero aparte ahí tienen un vínculo, creo yo, distinto por las características personales, ¿no? Los personajes son totalmente distintos. Yo creo que el PRO está todavía buscando llegar al poder y en ese ascenso la pregunta es dónde puede jugar mejor Gabriela, que es una excelente candidata. Por supuesto que en la ciudad hay otra alternativa, que es Rodríguez Larreta, que terminó imponiéndose como un candidato casi natural del propio PRO, ¿no? Pero no por encima de la Michetti. No, pero mide mejor de lo que te imaginas, ¿eh? Sí. Y bueno, porque la gestión obviamente recae en buena medida en él, la gente se lo reconoce y bueno, yo creo que el PRO tiene buena imagen en la ciudad, casi independientemente del candidato, ¿no? Te agradezco, te doy el angelito. Y yo te traje una síntesis de la actualidad. Ah, los palitos de Yuyi. Los palitos chinos. Los palitos chinos. Que fue lo que buscó el gobierno, creo yo, en esta visita del premio En chino. esta ayuda, bueno, de eso nos va a contar Spadoni. Pero antes, estos, prepárense, ustedes busquen un cuchillo y un tenedor, porque va a estar Jorge Asís y vamos a tener algún plato interesante para comernos. Gracias, Sergio, Un placer. y a ustedes los veo en un minuto. Antes de empezar este bloque, tenemos que consignar la protesta que ha señalado Jorge Asís, diciendo que no es que le molestó que lo comparen con Riquelme, aunque él es un enlace mejor en el fútbol, pero sí que casi lo comparamos, que decimos que se fue a jugar a la B. Ah, me mataste a la B, pero bueno, admiro muchísimo a Riquelme, me parece un exceso perdonable y agradable. Bueno. Jorge, yo no sé si por ahí me equivoco, pero lo que veo de todo este proceso, por ejemplo, cuando escucho a los opositores que no dicen nada o que dicen cosas casi para tratamiento freudiano, veo que el problema mayor que hoy tiene el gobierno está dentro del gobierno. Por supuesto. Con Berni, que discrepa con las organizaciones sociales, con Vudú, que discrepa con todo el mundo, con Randazzo, que se pelea con el otro, con Delía, que le pega carteles a... Roberto, es toda una gran ficción. La doctora conducción, pero en realidad la doctora no conduce absolutamente nada. Y a mí me alarma, por ejemplo, cuando veo los gobernadores del peronismo que se ajustan a la estrategia y a la conducción de la presidenta, que en realidad la presidente no pasa por un buen momento.
tiene gafes muy notorias, ha tenido equivocaciones muy grandes. Se la vio muy mal, por ejemplo, cuando saludó a los jugadores de fútbol. Bueno, hoy mismo casi tuvo... próximo al papelón. Hoy tuvo una cosa que de pronto Sí, también humorística. uno puede tener mucha mala fe al tomarla, pero se la ve que no está, digamos, en el momento de mayor equilibrio, te diría. Ahora, que a su alrededor todo estalla, es verdad. Vos hablabas del tema vudú antes, de la cantidad de operaciones que le van a hacer a Scioli, por ejemplo, desde el propio gobierno. Si vos ves, por ejemplo, la televisión pública, hoy la televisión pública arranca su noticiero con el tema de los muertos por los inundados de La Plata. Y cualquiera que más o menos que conoce cómo funciona esto, sabe que ahí hay una operación No es contra Bruguera. violenta, te diría. Pero bueno, el tema vudú Ahora, me parece que es serio. antes de pasar, ¿el objetivo cuál es? ¿Dañar? ¿Sacar de la cancha a otros, ya que estamos con el fútbol? Mira, de los 3 candidatos que están instalados, porque en realidad el resto, por más que hagan méritos, no aparece en la foto. Sí. Vos lo pones en la foto, pero en la foto hoy están estos 3, que son Sergio, Mauricio y Daniel. Daniel es el que tiene la situación límite más complicada, te diría, porque él, como vos bien describiste, casi sobreactúa su lealtad hacia quienes lo quieren destruir, porque en realidad, casi es una certeza, no va a ser el candidato de la doctora. Trasciende que ella en la intimidad, cómo se refiere al gobernador y a la esposa del gobernador, de una manera bastante, te diría, indecorosa, que trasciende. Y de pronto lo dice para que llegue, para que la gente se entere, ¿no es cierto? Ahora, Scioli está complicado, me parece que viene toda una serie de operaciones destinados a convertirlo en candidato a jefe de gobierno de la ciudad, cosa que escuchaste, Y la hemos dicho acá. que van a decir que está tercero, que hoy en la interna del kirchnerismo no le gana a Randazzo, que a lo mejor es cierto, porque Randazzo todavía no está en la foto, pero también Randazzo como Julián Domínguez son tipos que saben moverse. También, bueno, Urribarri tiene una provincia detrás, pero todavía no aciertan a instalarse. Digamos que una provincia chiquita. Lo de Rossi es un poco más audaz, te diría, ¿no es cierto? Sí, sí. No da ni para 2. Audaz. De la Sota, que es, yo lo llamo el cordobés profesional, el que quizá está más preparado que muchos de los que hablamos, tampoco aparece en la foto, sino que aparece al lado de pronto de Sergio. Pero de los 3, que los 3 tienen problemas estructurales fuertes, Macri hoy es la vedette, es la que está, digamos, con mayor privilegio. A pesar de que está tercero. Hay toda una onda Macri, como que exponencialmente hay un crecimiento de él. Yo pienso que hoy todavía no alcanza a formar una fuerza nacional ni por asomo. Me cuentan que su alianza posible con los radicales, hoy hay un cierto retroceso porque le cuentan a Mauricio que los radicales no miden. Palabra que es bastante complicada. Y, bueno, Pero en algunos distritos sobre todo en Córdoba están muy bien y en otros lugares, pero digamos, ese entusiasmo, por ejemplo, para la fórmula Macri-Sanz declinó, ¿no es cierto? Ya no es tan fija como me la contaban hace 15 días, si vos querés. Ahora, este tipo de conteo de día por día, hora por hora, ¿es tan sustancial en cuestiones que son casi estratégicas? No, en las cuestiones de fondo estratégicas tiene que ver con el comienzo, cuando vos hablaste de los opositores. Yo hablo de los opositores envueltos.
Hoy los opositores con posibilidades eventuales de suceder esta catástrofe tienen que ponerse los largos y tratar de participar de estas decisiones que van a ser fundamentales para la Argentina. Estamos a 10 días de la frontera del default y nadie tiene la menor idea ni la menor certeza de qué es lo que va a hacer el gobierno. El gobierno me parece que tampoco. Bueno, el gobierno, hablabas en el bloque anterior, el gobierno apostó por una estrategia de dilación. Yo lo llamé la estrategia del pedal. ¿Qué le salió mal? ¿No es cierto? Me parece que hoy, a la mala praxis, a la impericia, se le agregan también dosis de mala fe, porque cuando tiene que limitarse a resolver con una sentencia la manera de cómo resolver este tema, sale, casi te diría, con una voltereta a la OEA, al G77, como digo yo, al Servicio Sacerdotal de Urgencia, a Médicos Sin Fronteras, donde no tiene verdaderamente la menor injerencia con el lugar donde se tiene que resolver. Pero ahora, ¿no es para disfrazar eso? ¿Disfrazar lo que van a tener, lo que tendrían que firmar? Si pienso lo mejor, yo creo que quieren darle una magnitud épica a lo que ellos pueden considerar una capitulación, que es el arreglo, que me parece que es lo más aconsejable. Masturbarse teóricamente con la idea de un default táctico, hoy es un disparate para la Argentina. Me parece que no se puede improvisar más, no hay más lugares para ensayos universitarios, e intuyo que de estos temas, que yo entiendo, el opositor cree que si impugna, puede favorecer a los buitreros. Pero eso es caer eso me parece que en la lógica del gobierno. Eso es lo que tiene que ver con los opositores envueltos. Te envuelven en una teoría que queda enfrente, no sabe verdaderamente Pero Jorge, cómo... una persona como Ernesto Sanz, que uno le otorga un nivel intelectual interesante, declaró que no quiere opinar para darle libertad de acción al gobierno. ¿Vos lo podés entender eso? No, casi es para que se pase 14 horas en el diván. De su arquitectura intelectual, que es bastante sólida, me parece que es un error político. Yo lo que pido, por lo menos tiene que haber una especie de Moncloa pequeña, Moncloa Express, un acuerdo, son decisiones importantes. Ya se arregló con el Club de París, se paga mucho más de lo que se tiene que pagar, un acuerdo secreto, para Macri, para Massa, para Scioli, no pueden existir secretos. Claro. Tienen que saber qué es lo que van a recibir. Bueno, ¿no? te diría que en el tema de los holdouts, a mí me parece que hubo algún tipo de comunicación del gobierno con algunas figuras políticas de la Argentina para advertirles de algo al respecto. Ahora, si suspendemos eso, porque nos quedó un capítulo atrás, capítulo en el que vos sos también bastante especialista, que es el de Amado Vudú. Y es el de Amado Vudú... Amado Vudú es un problema, porque Amado Vudú, según mi información, va a resistir. Alguno de su entorno pudo haber dicho que supuestamente el personaje dijo: con la que se llevaron acá, yo me voy a caer por esto. Porque en realidad, comparativamente, el tema Chicone es casi una propina si se compara con algunas magnitud. Cuestiones desastrosas de las administraciones, ¿no es cierto? Tengo entendido que va a apelar, tengo entendido que va a querer llegar hasta la Cámara. Bueno, ya está. Y hoy, no, a la Cámara y a la Corte. Está. Y a la Corte después, ¿no? Que él, aparte, ¿qué tiene para perder? La libertad es bastante
lejano. Improbable eso todavía. Y de pronto el problema lo tienen todos los que quieren ser sucesores. Y en algún momento debe sospechar, él también, que como vos sabés está muy bien asesorado, que de pronto conviene mantenerlo a Vudú en este limbo porque la mediología no se ocupa de otros temas que son igualmente significativos, ¿no? Esto es que en alguna medida el gobierno, según vos, le estaría haciendo el juego En algún momento, a la propia oposición. en algún momento casi conviene mantenerlo en el limbo salga todos los a este días. muchacho, porque en realidad el problema no es solo Vudú o Chicone. La doctora sabe que después de Vudú vienen dossiers mucho más significativos. El caso de Lázaro Báez es Está un tema dormido. dormido, bueno, lo acaban de habilitar nuevamente al fiscal Campagnoli, aunque no lo vaya a tomar él el tema, es un tema que salta solo, y han dejado los dedos pegados en muchísimos lugares, y mal, te diría. Ahora, la estrategia del gobierno ante una oposición tan tibia, bueno, me parece que les hace mantener el control de cierta iniciativa. Ellos creen que todavía tienen el 30% con ellos y que en primera vuelta le ganan a cualquiera de estos candidatos. Y que candidato va a ser aquel que pueda contener lo que ellos creen que tienen de hierro y sumarle con alguna alianza a algunos puntitos más. Intuyo que es un delirio. Intuyo que, por más que Sergio esté, como se dice, amesetado, que tenga algunos problemas, si vos querés, todavía para magnificar su crecimiento, hoy hizo una jugada muy importante, hoy declaró que está a favor de liberar, de terminar con las retenciones y demás, que me parece que no es un tema menor, ¿no es cierto? Scioli con problemas, Macri con ese lugar común que me parece que es falso, que indica que la doctora lo prefiere a él como sucesor, cosa que vos escribiste, que yo escribí, que todos decimos, y está tan instalado que me parece que es falso. Pero no resolvemos el tema Vudú, porque hay un acontecimiento, después que lo vetaron a Vudú, después que alguien lo llamó y le dijo, no vayas porque me lo pidió la señora o la doctora, que a los pocos días salió... ¿No vayas a dónde? A presidir la sesión. Exacto. Sí. No, lo que conté de Fábregas. Sí. También no querían llevarlo a Tucumán. Según mi información, Vudú se comunicó con la doctora, Vudú vio a la doctora y fue Vudú a Tucumán y todos los ministros estuvieron ahí. En este caso no hubo, la llamada la ejerció, por supuesto, porque era un tema caro. Y el que instrumentó la comunicación fue Pichetto, que por supuesto... A quien igual los kirchneristas parece que no lo prefieren en Río Negro. El problema en realidad lo tienen con el peronismo. Está claro eso. Esto es clarísimo. Por eso a mí, sinceramente, el peronismo, que tiene tanto que ver con la transgresión, con cierta insolencia, con cierta frescura tensa, sobre todo para los manejos del poder, que esté entregado a una carencia de conducción tan visible como la que se registra hoy, ¿no? Que es Cristina. Ahora, no te terminé la pregunta que me parecía clave con el tema de Vudú. Salió, después del episodio de Vudú, de ese apartamiento que le hicieron, a los pocos días, en un diario, que Núñez Carmona, en el pleno apogeo de la adquisición de Chicone, quería viajar junto a los Kirchner con la novedad de la compra de Chicone, que fracasó eso, a lo cual habría que agregar que después hubo alguien de acá, que creo que fue el propio Vudú, que por teléfono le avisó a Néstor Kirchner que la operación se había consagrado. ¿Qué quiere decir esto?
Me parece que es un mensaje de vudú bastante claro, llegado el caso. Y habla de un personaje, Núñez Carmona, que es el otro personaje de la picaresca bonaerense, que tal vez es más importante que el propio vudú. Y casi te diría, el más pícaro que lo acompañó en todo su periplo, pero no es funcionario público. Claro. El funcionario es el otro. El que pone la cara. El que pone la cara. Ahora, Jorge, todo eso también remite a una leyenda que si la pudiéramos descifrar en menos de un minuto te lo voy a agradecer. Bueno, Riquelme... Riquelme hace patear el tiro libre, de que Néstor atendía en el quincho y la señora en el living. Esto es como que la señora ignoraba ciertos mundos de Néstor. ¿A vos te parece tan así? Sí, creo que Néstor en esto tenía ese nivel de códigos del tipo que protegía a su compañera. Hay algún testigo que estaban en una repartija espiritual muy importante y lo que le dice el Furia es que no se entere Cristina, mirá que si se entera nos mata a los dos. Ella podía no participar. Che, más que un tiro libre, este es un centro para que lo cabecee Cristina. Bueno, es un centro para que lo cabecee. Y en realidad es esa vieja frase de un kirchnerista que todos conocemos y que por respeto no vamos a decir quién es. Aquel que decía, lo que le gusta es gastarla, no averiguar cómo se la junta. ¿No es cierto? Con esta frase tuya te despido, te doy el angelito. Te agradezco, no sabes cuánta gente me pide el angelito, bueno, y yo te dejo varios libros dedicados para los seguidores. Pero por de la supuesto, mirada. acá vamos a tener una fila la semana próxima de gente que siga toda Ahí la tenés obra. todos los cuentos, Lesca, Mire. la reedición de La Elegida y El Elegidor y del Flora Montparnasse. Bueno, señores, acá tienen para apretujarse en la puerta 12 y llevarse uno de los libros de Jorge Asís, a quien le agradecemos la participación, el acompañamiento, el centro que le tiró a Cristina, y a ustedes los espero en apenas un minuto, porque va a estar acá Carlos Espadone, a quien le voy a preguntar, por ejemplo, ¿quién pagó más caro los trenes? ¿Cristina o Mauricio Macri? De esas puede contestar 40. Vamos a ver si nos contesta alguna. En un minuto nomás con Espadone. Gracias. A Carlos Espadone le dije que, bueno, si bien vamos a hablar sobre la visita del presidente chino y los negocios con China, como él ha hecho negocios con China, pero dije, ¿quién pagó más caro los trenes? ¿Cristina o Macri? Bueno, la persona que fue con Randazzo a comprar los trenes es un ex colaborador mío de muchos años, hoy vicepresidente de la Cámara Argentino-China, y él estuvo presente y los vendedores chinos estaban un poco enojados con sus pares también vendedores de estos trenes, ¿por qué motivo le vendían más barato a Randazzo? Se dice que Randazzo pagó un 15% más barato que lo que pagó Macri, los mismos trenes para... Pero para salvar, finalmente, Randazzo pagó por anticipado. Randazzo pagó al contado y pagó bien. Yo creo que Macri también tiene que pagar al contado, porque los chinos por ahora, antes no dieron crédito, los créditos comienzan ahora. Ahora, el negocio de la venta de trenes no está en la venta de trenes, sino en quedarse con el mantenimiento de los trenes. Bueno, están los talleres que antes eran de Cirigliano, este señor que cometió tantas torpezas y no puso la plata que debía poner en el ferrocarril y bueno, hizo otras cosas. Puedes hablar con liviandad acá, ¿eh? Sí. Bueno, y esos talleres todavía no están los chinos decididos a si se hacen cargo de los talleres o no. Los chinos ven que de vez en cuando hay en la General Paz piquetes de la gente que no le pagan y qué sé yo, y bueno, en China no pasa eso y entonces se extrañan un poco. Es muy democrático en China. No. Por eso no pasa. No pasa porque no pasa. La conducta es distinta, la gente vive más tranquila, el gobierno es firme. El tema es que Randazzo pensó que de aquí a diciembre, va a tener caminando todos los trenes en todo el Gran Buenos Aires y Capital Federal, donde viajan 8 millones de personas. O sea, va a haber 8 millones de personas que
que van a poder ver que esos trenes funcionan bien, que son de última generación, que están limpios, ordenados, que tienen un montón de seguridades en cuanto al arranque, a la parada, y si hay problemas se para el tren. Ahora, Carlos, vos que estás hace tantos años con los chinos, Sí. que ya viste pasarte, creo que de Deng Xiaoping para acá casi todo, te faltó Mao, me parece. Sí, Mao no pude porque López Rega no nos dejó ir a verlo, a Perón y a mí. Pero lo que te quería preguntar es, ¿por qué este gobierno, Sí, al anterior presidente, sí. digamos, no es que le dio maltrato, pero casi no lo trató, Bueno, o lo trató poco, y a este lo ha convertido en una especie de salvador universal, cuando el otro era el que te iba a prestar o te iba generalmente a dar la plata para ayudarte a salir del tema de la gran deuda externa de la Argentina. Hu Jintao tenía pensado... Estamos hablando del anterior Sí, Hu presidente. Jintao era anterior, hace 10 años. Tenía pensado abrir el libre comercio de Argentina con China, no lo pudo hacer acá. Acá fue muy inoportuno la llegada de él. En ese momento estuvo el Congreso de la Lengua en Rosario y el presidente Kirchner, mal asesorado, fue a acompañarlo al rey de España a Rosario, un lobista que no se puede sacar nada de un lobista, y dejó un poco la tensión que debió haber tenido más fuertemente con Hu Jintao. Tanto así que Hu Jintao va y pasa un día en Bariloche, yo lo acompaño todo ese día allí, hace una gran comida a mediodía y bueno, no hay ningún funcionario argentino en la mesa, el único era Juan Carlos Morelli, que era embajador nuestro en China. Después estaba el presidente del INVAP, porque fuimos con Hu Jintao al INVAP a la mañana. El gobernador. Y estaba el gobernador Saiz Pero radical. realmente, pero es como no solo un ninguneo, sino que es un tratamiento casi discriminatorio contra China en ese momento, y que sin saber la razón, ahora ha cambiado en forma radical y casi violenta. Bueno, seriamente, o sea, la presidenta ha tomado esto con mucha seriedad. Acá los ministros que están alrededor de la presidenta han hecho una gestión muy importante. Randazzo con los trenes que ya conversamos. Mayoral con el tema de minería hizo más de 10 viajes últimamente a China y está concretando cosas. El ministro Casamiquela, Carlos Casamiquela, que es el ministro de Agricultura, Ganadería. Bueno, me vas a contar todo el gabinete. Ahora, Bueno, no, 4, son 4. Ah, 4. Te cuento lo de 4. Casamiquela, y después te cuento la labor importante, interesante que hizo Ricardo Echegaray. Ricardo Echegaray hizo algo muy importante. Estuvo 4 años peleando para que los chinos se sentaran frente a él, para que pudieran intercambiar información, para que se dejen de evadir el 70% de las cosas que van por paraísos fiscales, por otros medios y demás, que de alguna manera parece legal. Y ahora las cosas están controladas y, bueno, van a tener que pagar impuestos, tanto los que vienen de allá como los de acá. Es un beneficio para China, un beneficio para Argentina. Eso lo logró Echegaray. vos que hace tanto tiempo que estás con los chinos, Sí. hay toda una leyenda, que me parece que no es una leyenda, pero digamos que, para no tocarte el corazón chino, dice que los chinos vienen a estos países como la Argentina interesados, digamos, en sus riquezas naturales, Sí. A cambio de venderte sus ventajas industrializadas, su desarrollo importado o propio industrial, que viene a ser más o menos como el intercambio con Gran Bretaña en otra época o con los americanos. ¿Vos lo ves del mismo modo? No, China necesita no solo de Argentina, sino de toda América, alimentos. Y en el 2025 van a necesitar agua. Es muy importante. Esto lo hablo cuando voy a China y hablo con, por ejemplo, Hu Xili, que es un anciano, que era secretario político en el 83, cuando yo fui como secretario político del Partido Justicialista, y desde ahí hasta acá conozco a los chinos. Los conozco muy profundamente por todos los conjuntos acrobáticos que he traído, que vos mencionabas antes. Eran 40 chicos, 4 meses y 7 años seguidos, multiplicá. Ahí conocí bien la idiosincrasia, la manera, las costumbres y la cultura de los chinos, aparte de la lectura que hice del libro rojo de Mao, de Confucio y de todo lo que leí anteriormente. Y de todo lo que Perón me metía en la cabeza. O sea, Perón decía que el futuro del mundo eran las 3A, Asia, América y África. Y es así, se está dando. Los chinos están en África invirtiendo muchísimo dinero, vienen a invertir mucho dinero en América Latina,
van a invertir mucho en Argentina porque en Argentina hay un cariño muy especial de los chinos de Argentina. Será por el tango, será por el fútbol, será por la Patagonia, porque estamos en una parte tan austral del mundo, y no lo sé. Los chinos vienen realmente a hacer negocios entre nosotros. Nosotros en la Cámara Argentino-China, en este viaje, y lo hemos hecho en otros también, hemos recibido la visita de 220 empresarios. Esos 220 empresarios fueron seleccionados con contrapartes de aquí, que eran 420 argentinos. En el Intercontinental había más de 600 personas el otro día. Pudieron en muy poco tiempo intercambiar tarjetas, ver qué necesidades tiene uno y otro. Deberán continuar y seguir cada uno con sus negocios para que prosperen, pero hay ya un acercamiento. Después tuvimos nosotros una reunión muy privada entre Carlos Bianco, de Cancillería, representante de Cancillería, y el presidente del CCPIT, que es el Moscón de China, que es el hombre que venía con el presidente y con estos 220 empresarios, y yo representando a la Cámara China. Digamos, las tres patas de esta mesa. Bianco en un momento le dice lo que siempre yo repito con los chinos: ¿qué nos van a comprar? Bianco, algo le dije: Carlos, te voy a usar esto que es tuyo cuando hable en algún momento, y es lo siguiente. Bianco le dice al presidente del CCPIT: para que nosotros compremos, ustedes nos tienen que comprar. Si nosotros tenemos un pueblo que produce, que la gente trabaja, que la gente tiene plata para comprar todos los elementos electrónicos y las cosas modernas que ustedes nos quieren vender, vamos a poder hacerlo si ustedes nos compran a nosotros nuestros alimentos, pero no la soja en poroto, los tienen que comprar con mano de obra incorporada. Pero aunque la gente no sabe, hay ya 20 productos importantísimos que China compra. Compra tabaco de Jujuy, de Salta, compra arroz, compra chocolates y caramelos de Arcor, compra leche de Sancor, compra cueros, compra garrafas, compra alas de pollo, compra... 20 cosas compra. Pero nosotros tenemos que venderle 100 cosas más, y podemos venderle a los chinos. Necesitan de nuestros alimentos. Ahora, Cristina el otro día citó en el discurso la paradoja de que en el 49 China no existía, cuando más o menos se hace cargo Mao, y de la nada construyeron todo esto como si hubiera sido Mao el que lo construyó, pero no importa, cada uno tiene su corazón. En esa época estaba Perón, y la Argentina, así como China no tenía nada, ni siquiera para una escudilla de arroz, la Argentina tenía todo. Sí. Uno mira ahora a la distancia, ¿qué es lo que le pasó a la Argentina para que dejara de tener todo eso, aparte de tener al peronismo? Te hablo con sinceridad, Sí. Hemos tenido malos dirigentes, muy malos dirigentes. En todos los gobiernos que yo conozco, desde que voté a Palacios cuando cumplí 18 años, para acá, la mayoría de los gobiernos argentinos no han tenido buenos dirigentes. El pueblo es lo que tenemos sano. El pueblo es que se ve que la Argentina se hunde y que vuelve a surgir y trabaja día a día y se levanta a la mañana temprano y vuelve a la noche y sigue teniendo esperanzas. Además, con un país tan rico que tenemos, no lo van a poder fundir, porque dormimos de noche y entonces el país se recupera. En todo este proceso de proyectos que hay, algunos que de venta de tecnología, supongo las turbinas tienen algún grado de tecnología importante, hubo una participación, porque uno conoce vos en relación con los chinos, algún otro menos connotado, y conoce al padre de Mauricio Macri, que dice que prefiere China por los masajes y el final feliz de los masajes. ¿Tuvo algo que ver Franco Macri en todo este proceso último? En absoluto, ni en el último ni en el anterior. Macri entró con el tema del ferrocarril Belgrano en su momento, con un hombre que yo conocí muchos años antes, y colaborador mío se lo presentó a Macri, se llama Siquerón. Es un millonario de China que mucho yo le influí para que él invirtiera en Argentina, pero no hice ningún negocio con él. En un momento, este amigo que trabajaba conmigo, hoy vicepresidente de la Cámara Argentino-China, el que acompañó a Randazzo a comprar los trenes, lo lleva a Macri y se lo presenta a Siquerón. Él convence a Siquerón que entre en el negocio del Belgrano, pero bueno, poniendo la plata al chino. No obstante, el chino vino. No, pero perdón, en ese negocio también estaba Néstor Kirchner. Porque ¿En qué sentido? Es como, ¿quién va a poner de socio de tres empresarios como Macri, como Rollo y como Romero, ponerte de socio a Pedraza
de la... No, pero fue después. Roberto fue después. Pero los puso él. No, esperá. La primera etapa de esto es que viene Macri con Siquerón pone plata, ve que esto no va y se va, pumba. Formaron una sociedad, Sí. salió en todos los diarios y Sí, demás. sí. Bueno. Después, como se ven que no se puede hacer nada, ahí sí, Kirchner dijo, bueno, ¿quién se hace cargo del ferrocarril? Entonces, gerencia, con gente de la patria contratista de siempre, Rollo, Macri, después con Pedraza, que hoy está preso, la señora de Pedraza con su cooperativa de trabajo, Hugo Moyano, y armaron todo un esquema de gente que vino gerenciando el Belgrano, pero nunca pusieron un peso ni siquiera en arreglar una vía. El gobierno, después de todo este tiempo, analiza, no sé quién va a ir al frente ahora, la plata está. Van a tomar seriamente las cosas, la toma el gobierno a su cargo, veremos a quién pone a manejar todo este tema. Los chinos vinieron y ponen 2.200 millones de dólares. ¿Por qué? Porque como los ingleses en un momento hicieron posible los ferrocarriles para distraer las cosas que tenemos en el interior, los chinos quieren que los ferrocarriles funcionen para que toda la materia prima y los productos de consumo que ellos necesitan, alimentos y agua en el 2025, puedan tener un tránsito económico, que la logística sea barata, que el transporte sea barato. ¿Y qué es más barato que el tren? La vía fluvial, nada más. Pero las venas de los trenes y del Belgrano están ramificados en toda la Argentina. Vos fíjate el mapa del Belgrano, está todo parado ahora. Pero con 2.200 millones, si hay un empresario sano, inteligente, patriota, que vaya a poner el Belgrano en marcha, el Belgrano funciona y vamos a tener alimentos baratos. ¿Sabés que me estás hablando casi como hablaba tu amigo Guillermo Moreno? Bueno, Guillermo Moreno yo lo defiendo porque es un tipo que, si yo he visto gente corruptas, en el gobierno de Menem, que estuve 10 años, y los al lado mío estaban, ¿no? Corruptos. Y veo gente corrupta también en este gobierno, posiblemente más que en el de Menem. Moreno lo único que tenía, era un loco, pero no, lo único que tenía era un tipo sano. Moreno era sano, ahora la gente que piense lo que quiera, después se dirá. Moreno te invita a vender vino a Angola. Yo voy, porque quiero vender vino. La Nata un día me dice, pero son todos corruptos. Escúchame, la Nata, ¿y los corruptos no toman vino? Yo creo que son los que más toman. Entonces me fui a vender vino. Fui 2 viajes, fui al tercer viaje, estuve con la presidenta, no vendí una sola botella, pero fui, intenté, siempre intento, cada día que me levanto intento vender. Después fuimos a Vietnam, me acompañó mi mujer, Graciela, que la conoces mucho vos también, y bueno, fuimos a Vietnam, vinimos, nos vendimos una botella de vino. Después me invitan a Azerbaiyán, y voy a Azerbaiyán también, y no vendí una sola botella de vino, pero iba con la esperanza de vender vino, no iba por otra cosa. O sea que lo único es que has podido hacer algo en China y ahí dejaste un hijo. Bueno, en China está Sergio, que es un ejemplo de hijo, como todos mis hijos, que hoy estaba en casa, pero anunciaban los hermanos y todo con el más chico, que es Alejandro, y Agustina, su mujer, que vamos a tener el nieto número 12. Y su hermanita, Martina, que estaba ahí riendo, y su primito, el chinito. Yo tengo un chino nieto que tiene 9 años, campeón de atletismo. 3 veces lo vi subir al podio, elevar la bandera argentina con el himno nacional, un chiquito de 9 años. ¿Sabes qué emoción que es para un abuelo eso, tener un chico así en China? O sea, yo en China tengo parte de mi familia, la mitad quizás. O sea, por eso mi corazón está tanto en China como acá. Ayudo a los chinos, estoy en la cámara, que esta cámara hace 4 o 5 años estaba parada, no había conducción, la gente iba a tomar café, yo también me sentaba a tomar café porque soy fundador de la cámara en 1984. Después del 83 que fui a China, en el 84 con Basilio Serrano fundamos la Cámara China. Bueno, hoy funciona, queríamos hacer una plaza para que Macri le regalara la plaza al chino. Macri la quiere hacer, es inteligente, Mauricio tiene un hombre al lado de él que es muy inteligente también, que es Ibarra, Andrés. Pero Sensón, que es mi amigo también, parecería que codito, y dijo, no vamos a gastar 5 millones de dólares en hacer una plaza. Y hacíamos una plaza con un LED de 33 metros de superficie, 4 metros abajo. Vos viste que siempre decía, ¿dónde está China? Acá abajo. Bueno, bajábamos ahí, el hombre hablaba con su mujer, que es una artista china famosa, y le decía, ni hao, y hablaba, y qué sé yo, y eso después queda para la ciudad. Y de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, todos los días cualquiera quiere ir ahí y ver China desde un LED, porque hoy con el LED y el internet estás totalmente comunicado. Ya viene el angelito. Te doy el angelito. No me dejas hablar más. No, por favor. Se Bueno. me quedó el puente Buenos Aires-Colonia. Un minuto, te digo. Primeramente, te voy a obsequiar este Martín Fierro, pero es para vos. Si tengo que mandar libros acá, sí. Es un libro especial
que lleva un número, está a nombre tuyo, y yo pongo aquí una dedicatoria que realmente te quiero con mucho cariño. Cuando yo cumplí 34 años, vos estuviste en mi cumpleaños y me regalaste un libro, y yo lo tengo, en la casa de Carvi Sierra, ¿no? Bueno, la frutilla del Perdón, postre... hay que consignar que este es el Martín Fierro en chino. No, Martín Fierro, en inglés, en español y en chino. La frutilla del postre que yo traía es esta, el Puente Buenos Aires-Colonia. Sí, pero... Este es el contrato firmado por los chinos, lo firmamos el 13 de junio del año pasado, estamos trabajando en esto. La compañía que firmó todo esto es la C, estas son No, las te iniciales, creo todo, te creo CDIG. No, digo porque a veces la gente escucha que, como lo del puente, desde la época de Perón, nunca nadie lo hizo, Spadone lo va a hacer. Bueno, No me voy a ir de este mundo sin intentar hacerlo. bueno, te agradezco, particularmente te agradezco el libro. Mandá es muy bonito el angelito, ¿eh? Sí, mandá una botella de vino por lo menos para los Bueno, que ven este programa. Lorenzo me dijo, no lleve el libro, lleva una botella de Nina y hacemos publicidad, o Ahí lleva está. unas botellas de San Huberto. Entonces, o si no, traes unas entradas, unas localidades para el teatro, sí, te alguna voy de a tus mandar, obras. te voy a mandar. Y acá se las vamos a dar Te a voy ustedes. a mandar. Y no te dejo hablar más porque Te nos voy a tenemos mandar que ir. para que sortees 50 entradas de teatro para ver Priscilia con Norma, con Moria Kazan. Kazan, que es magnífica, y voy a mandar unas botellas de vino para que tomen y regalen. Bueno, ya ven, la verdad, una de las visitas más fructíferas, la de Carlos Spadone. Gracias, Carlos. Muchas Nos gracias vemos a el vos. próximo lunes. Espero que la hayan pasado bien. Gracias.